Moltes gràcies, Cristina. Benvinguts a tots, els que sé que esteu aquí però que no us veig, perquè aquest foco ho fa difícil. Bé, anem per feina, perquè és un tema... Ara us veig una mica millor. La Cristina ja ho ha apuntat. L'edatisme és la discriminació per raó d'edat que es pot donar en qualsevol grup etari, però avui ens centrarem molt particularment en l'edatisme adreçat a les persones grans. I per parlar d'això estic fantàsticament acompanyada per aquestes dues grans dones. Sacramento Pinazo és llicenciada en Pedagogia i doctora en Psicologia i màster en Psicologia Comunitària. És professora titular de la Universitat de València. Va ser directora amb un màster d'atenció sanitària a la dependència. És presidenta de la Societat Valenciana de Geriatria i Gerontologia i ho va ser vicepresidenta de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia. Bla, 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 con todos los respetos, porque té un currículum tremendo, particularment centrat en l'experiència i la formació a diferents col·lectius professionals i de diversos tipus en temes relacionats amb l'envelliment, ha rebut diversos premis, etc. Després, al seu costat, tenim l'Anna Freixas Ferrer, que és una escriptora feminista, és professora universitària jubilada, és també llicenciada i doctorada en Psicologia per la Universitat de Barcelona, on va desenvolupar els seus primers anys d'activitat docent, que després va prosseguir a la Universitat de Còrdova. Els seus treballs s'han versat sobre l'envelliment, la coeducació, el feminisme, a més de la transformació de la recerca i la docència en psicologia des d'una perspectiva de gènere. També ha estat nomenada doctora honoris causa per la Universitat Simón Bolívar de Barranquilla, a Colòmbia, amb diferents distincions i premis. I ha publicat diversos assajos, llibres, sobretot aquestes temàtiques que hem parlat, tan fresques, les noves mujeres mayores del siglo XXI o sin reglas, entre d'altres. Destaco el seu llibre Yo vieja, apuntes de supervivencia para seres libres, que ha estat un èxit de vendes i el seu text és particularment apropiat en relació amb el tema d'aquesta taula, que és l'edatisme. Bé, anem a entrar en matèria. Un buen punto de partida para este diálogo sea probablemente hablar del significado que otorgamos a la vejez, porque en realidad seguramente habría que hablar de vejeces. ¿Qué piensas, Sagrario? Así es. Gracias por contar conmigo. Gracias por contar conmigo, por invitarme a este sitio tan fabuloso y este entorno. Gracias, Nina. Y la compañía, además. Hemos visto antes un precioso documental que habla de una enfermedad que tienen algunas personas, mayores o no mayores, y ese es un tipo de envejecimiento, pero es un tipo de envejecimiento. Hay una heterogeneidad en la vejez y eso es algo que debemos decir y debemos enseñar a la gente, ¿no? Porque la vejez no es solo Alzheimer, no es solo discapacidad, la vejez es también envejecimiento productivo, es asociacionismo, es participación, es implicarse en actividades que uno quiere, ¿no? Hay muchas personas que aún teniendo una enfermedad crónica, enfermedad como la demencia, siguen estando vivas y pueden seguir aportando a la familia, a la comunidad en la que están hasta el final de sus días, ¿no? Cuando miramos a la vejez, además, en esa heterogeneidad de la vejez, no es lo mismo mirar a los hombres que envejecen que a las mujeres que envejecen. Hay factores que diferencian la vejez. No es lo mismo una persona de 60 que una de 90 o de 100, vivir en lo rural, vivir en lo urbano. Por eso tenemos que hablar de vejeces y no de una sola vejez, ¿no? Què añadiries, Anna? Bé, doncs jo diria que esclar, la palabra vejez, ¿no?, que tiene socialmente una connotación negativa, tremendamente negativa, ¿no? En realidad, vejez implica que estás en un estadio del ciclo vital, que primero eras adolescente, luego eras adulta, mediana edad, etcétera, etcétera, y
Después de la mediana edad, pues viene la vejez. Es cierto que en psicología evolutiva estamos en la tarea de definir esta etapa de la vejez, porque claro, 65 años es vejez y 95 también, ahí hay 30 años. Evidentemente no eres la misma a los 95 que a los 65, ¿no? Pero bueno, al margen de esta tarea de construcción de un término que nos permita sentirnos cómodas con la palabra, ¿no? Yo creo que ocultar o plantear la vejez como un estadio negativo es muy desanimante, ¿no? O sea, yo creo que la gente dice, no, yo vieja no, o yo viejo no, porque socialmente no hay orgullo de vieja, ¿no? No podemos decir, no, o no solemos decir, sí, yo soy vieja y estoy bien. No, yo soy vieja, pero soy joven y todos estos líos mentales que hacemos. No, somos viejos y punto. Ahora, ¿estamos bien? Y no estas frases de, no sé, que estas cosas que se inventa la gente para no decir que eres viejo. Que si los nuevos 70 son los, que si los 50 exacto, todas estas son chorradas que están inventadas para, no sé, para confundir. Soy viejo en un cuerpo joven. ¿No? Claro, exacto. Estoy en un cuerpo joven. No, tienes un cuerpo de 65 o de 85. Y no es un cuerpo joven, es un cuerpo estupendo de 82. La segunda juventud, la edad dorada. Yo me pongo enferma con todo eso, ¿eh? Bien, pues puestos a hablar de esto, de cómo hay que referirse a la vejez o vejeces, quiero traer a colación otro tema que precisamente ya hemos empezado a apuntar, ¿no?, en estas expresiones, pero que es también el lenguaje. El lenguaje desde la psicología, y aquí somos tres licenciadas en psicología, tenemos muy claro que el lenguaje es reflejo del pensamiento y que el pensamiento está vinculado al lenguaje, ¿no? Y que muchas veces decimos, no, bueno, yo digo esto pero no lo pienso. Mentira. Mentira, si lo dices en el fondo lo piensas. Lo que pasa es que a veces no eres consciente, ¿no? Bien, Anna, tu quines paraules, sigui en castellà, sigui en català, o usos, expressions del llenguatge, tenen particularment tints edatistes, a banda d'aquests que dèiem, no? Sí, per exemple, la paraula avis, no? O sigui, que resulta, jo sento pel carrer, no? Perquè resulta que hi havia un munt d'avis. Què vol dir això de que hi havia un munt d'avis? O sigui, hi havia un munt de persones grans, velles, però unes eren àvies, les altres no. És a dir, nosaltres quan entrem en un lloc, en un supermercat, estava ple de mares i pares? No, uns són mares. És a dir, aquesta utilització de la paraula abuelos, abueles, és absolutament insuportable. O sigui, jo crec que és àvia, o sigui, quan algú et diu àvia, passi per aquí, o sigui, perdona, o sigui, no tenia ni idea que tenia una neta o un net en aquest moment. O sigui, jo fins ara només tinc un net que és un gos, vull dir, no tinc cap ser humà que sigui el meu, no? Llavors, bueno, i també, per exemple, paraules que hem sentit a la pandèmia horroroses, que són lo de nuestros mayores, i o sigui, aquest sentit de propietat com si fóssim una part del garatge o jo què sé, no? Nuestros mayores, doncs no són nostres, o sigui, són mayores i són d'ells mateixos, no? Llavors això em sembla molt tal. Després el fet de no utilitzar noms i cognoms, no? O sigui, jo soc Anna Freixas, no soc Anna ni àvia ni... Per exemple, perquè esclar, de vegades es prenen la molèstia de dir-te Anna, però no et posen cognom, no? O sigui, tenim nom i cognom, no? I bé, te dejo porque si no te voy a decir... Sacramento, añade. Yo también quiero decir algo. Añade, Sacramento, añade, porque hay para añadir. Ha entrado muy bien a la parte semántica, ¿no? Las palabras que utilizamos. Tercera edad también, ¿no? Porque en psicología no tenemos una edad de primera y una edad de segunda. Tenemos la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez. No hay una de primera y de segunda y una
tercera. Además, entendemos esto de ser de tercera, es como, ya estás muy atrás, ¿no? Pero aparte de esa parte semántica, hay una que me preocupa mucho y es la parte más de lo que acompaña a las palabras, lo que se llama la prosodia. Esa voz cantarina de ¡ay, la Ana! ¡Ay, cómo está, chiqueta! ¡Ay, qué bonita! ¿No? Ese tipo de prosodia muy infantilizadora que se llama, ¿no? Se le llama además así, habla infantil, como si, o elevar la voz demasiado, ¿no? Seguro que estará sorda porque es mayor, no, estará sorda si tiene un problema auditivo, o a lo mejor tiene un problema auditivo y tiene un aparato que le ayuda, entonces no hace falta. Es más, si levanto la voz y tiene un problema auditivo y lleva un aparato, va a ser peor. Entonces, creer que seguro que no se va a enterar, creer que necesito levantar la voz, creer que necesito hablarle con ese cariño, ¿no? La manita y las fotos que los salen diminutivos, muchas veces, ¿no? el uso de diminutivos. Diminutivo, en tu caso, pues Anita o Lolita o no. Ponga el culete. El culete, te voy a dar un yogurcito y no, perdona, háblame normal, con mi nombre y con mi apellido y como soy, ya está, ¿no? Como cualquier otra persona. Esto, de hecho, aparte del habla infantilizante, también en el mundo anglosajón, que le ponen etiquetas a todo, le llaman también el elder speak, ¿no? O sea, el habla especial dirigida a las personas mayores, dices, ¿what? Sí, porque hay el baby speak, exactamente, pues el elder speak, ¿no? Sí. Y que muchas veces ya no es que no te pongan el apellido o el nombre, es que pasas a ser flor, cielo, mi vida, cariño, tesoro, que dices, realmente expresando. Otra cosa es que desde el grado de confianza, sabiendo que a la persona le gusta ser tratada de esa manera, porque siempre lo ha expresado así, que de alguna manera ya te ha legitimado a hacerlo, ese es otro tema, pero el problema es cuando no hay esta legitimación previa, ¿no? Que se la toma la libertad directamente. Y además es que se hace no solo por parte de los profesionales del cuidado y cuando la persona está en una residencia o con situación de dependencia o con demencia, es que se hace a toda persona que se le ve como mayor, lo cual pues tiene su problema grande, ¿no? Fantástico. Sacramento, al hilo de todo esto que estamos hablando y dado el contexto de este festival, yo sé que tú has participado en un trabajo realizado al respecto de este tema y nos gustaría, vamos a ver en una proyección ahora aquí en pantalla, algo que nos va a guiar un poco, tu participación en este trabajo sobre cómo en el cine también se pueden ver reflejados a menudo estereotipos relacionados con la edad. Espérate porque igual el orden lo tenemos inverso. Ya está, es esta. Cómo en el cine también se pueden ver reflejados a menudo estereotipos relacionados con la edad y particularmente hacia las mujeres. Explícanos de la participación. Sí. El cine refleja la realidad, a veces nos ayuda a evadirnos de la realidad, nos enseña a través de los personajes cómo actúan, cómo reaccionan hacia las cosas, nos dan claves, a veces para interpretar nuestras propias vidas, ¿no? Claro, si los personajes que aparecen en el cine son pocas veces personas mayores, pues hay como un grupo que no aparece, no está representado. Esa pregunta fue la que nos hicimos, vamos a ver. ¿Se representa en el cine a las personas mayores? Creíamos que poco. Y nos cogimos todas las películas que hay, las que habían sido producidas, cuántas aparecían personas mayores, pero no en el fondo. No, ahí, además de un mueble, hay también una señora mayor, una abuela, ¿no? Sino que tuvieran un papel protagonista y fueran, además, agentes de esa historia, ¿no? Y posteriormente analizamos solamente las mujeres mayores. Bueno, pues nos encontramos con poca representación de personas mayores en general, pero menos todavía de mujeres mayores. Podría resumirlo en la frase de que al cine no le gustan las mujeres mayores, ¿no? Por ejemplo, cogimos de 1960 a 2015 y encontramos 61 películas, o sea, un 1% de las películas aparecía alguna persona. Y bueno, pues ahí en la diapositiva está como el resumen de todas las películas. Nos dimos cuenta de que podíamos hablar de películas en donde a las mujeres se les trata en positivo, mujeres mayores se les trata en positivo, del tipo una mujer mayor autónoma, por ejemplo la película Gloria, o que gestiona competentemente el conflicto, como tenéis ahí la de Carmina o Revienta, o una persona que todavía
muestra sus deseos, porque los tiene, pero se muestra en la pantalla, como 80 Egunean, que es una pareja de mujeres lesbianas, o que son valientes y con iniciativa, lo que llama Marcela Lagarde la sororidad, ¿no? En Tomates verdes fritos, os sonarán todas estas películas, ¿verdad? Pero estas eran las menos. La mayor parte de las películas eran las películas en las que aparecía la mujer tratada en negativo, así que como loca, como la suegra mala, como perversa, mujeres que dan miedo, como la película de Agosto, ¿no? O mujeres en su rol tradicional, que representan los roles de género, o sea, son cuidadoras, como que es lo que toca, ¿no? Y también cuando eres mayor, también lo que te toca es ser cuidadora. Así que todavía nos falta también mucho en esa parte de dibujar la vejez en los medios de comunicación, en este caso en el cine. Efectivamente, hoy hemos tenido una muestra fantástica justo antes de esta sesión con la película de Karma Elías, ¿no? Que en este caso, pues por otro motivo está creada esta película, pero hay un momento que la misma Karma dice en la película, ¿no? Como que repasa su vida y me veo mi yo joven, mi yo maduro, mi yo mayor, porque es que a veces parece que nos olvidemos que el yo tiene una continuidad, ¿no? Que va cambiando la edad, pero que la persona sigue siendo la misma. I, de hecho, Anna, tu has escrit moltíssim sobre... De fet, en el llibre de Jo Vieja, sempre dic que poques vegades he rigut tant llegint sobre un tema tan seriós, perquè realment fas unes al·lusions a que es pressuposen moltes coses i que arrosseguem una motxilla, particularment les dones, quan arribem a grans, que es pressuposen moltes d'aquestes coses, no? Que diu la Sacramento. Bueno, són això que dèiem de les profecies d'autocomplimiento, no? És a dir, la socialització de les dones, de les nenes, no? Com éssers pels demés, això fa que es perpetuïn unes conductes. És a dir, nosaltres, per exemple, les dones grans, tenim, i la societat té la idea de que nosaltres hem de ser, tenim la idea de la buena madre, la buena hija, la bona veïna, la bona... És a dir, i per tant, tractem de mantindre aquesta imatge. Però, esclar, això xoca amb la realitat. La realitat què vol dir? Vol dir que quan nosaltres passem la menopausa, nosaltres, diguem-ne, entrem en el que es diu l'estació de la veritat, no? I deixem aquest manament de ser femenines i heteronormatives, no? I comencem una etapa en la que, per exemple, les dones diuen jo ja parlo el que vull i diguem-ne, front a aquest manament de ser bona, està la realitat, que a partir de l'estació de la veritat, doncs nosaltres diem el que pensem, mostrem la nostra ràbia, la ira, i això no s'accepta, no? És a dir, la ira està molt castigada amb la feminitat, no? O sigui, les nenes tenen que ser amables i somrients, no? I condescendents, no? Nosaltres som les reines de la condescendència, no? Llavors, això què fa? Doncs que nosaltres, quan mostrem aquesta forma de ser, estem trencant amb la imatge de, ostres, aquesta vella, esta vieja, por ejemplo, la película de Agosto, a mí no me parece mal una vieja, me parece una vieja lista y una vieja verdadera, pero claro, es una vieja incómoda, porque dice lo que las viejas no deben decir, ¿no? Pero yo estoy a favor de las viejas que dicen todo lo que quieren, porque si no, toda la vida contenidas, ¿no? Es terrible, ¿no? Sí, de fet, también pensáis que existe una forma de edadismo bien intencionado o de que algunas conductas edadistas provienen de la buena voluntad, porque muchas veces es un tema espinoso, ¿no? Cuando decimos esto, ¿no? De estos términos de ay, cielo, cariño, claro, te encuentras muchas veces con la reacción de que la gente, ay, mujer, pero ¿cómo eres? Pero si se lo digo cariñosamente, ¿no? Y desde luego que no se duda que se dice cariñosamente, o sea, seguro que la voluntad, el problema es esta falta de conciencia de decir, pero ¿te has planteado si a esa persona le gusta?
Ana. Bueno, y esto me encanta que digas esto porque yo, en vez de considerar que todo esto es de buena fe, yo lo denomino de estúpida fe. Es decir, la gente, o sea, lo que domina es la pereza mental, ¿no? O sea, la gente no le da la gana de pensar, y pensar para relacionarte con una vieja o con un viejo, pero qué rollo, ¿no? Entonces, la pereza es lo que domina. Todos los viejos somos iguales, todos somos poco interesantes, todos somos monocromos, y eso, ¿qué hace? Pues que realmente se perpetúen unas formas de lenguaje, unas formas de relación que tienen que ver con algo contra lo que yo estoy absolutamente en contra, que es contra que yo llamo la empanada del amor, ¿no? O sea, esa relación presuntamente amorosa, de buena fe, como dices tú, sí, ay, qué tal, pero que en realidad, incluso por parte de los hijos y de las hijas, contiene un amor que es destructivo, contiene un amor que es que en nombre del amor te limita, te inutiliza, no, o sea, a los viejos se nos hacen preguntas estúpidas. ¿Ha dormido bien? ¿A ti qué te importa si duermo bien o mal? ¿Tú no estás contando cómo duermes? No. O sea, pregúntame qué pienso yo de Kazajistán, ¿no? O sea, o qué pienso yo sobre la teoría de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. Yo qué sé. No me preguntes si duermo bien o si cago bien. No, yo quiero, es decir, es estúpida fe, es pereza, es falta de consideración y de respeto hacia la mente, porque tú crees que todos estamos demenciados. Pues no. ¿Tú qué piensas? Sacramento. Así es, yo en ese, con ese por el amor, ¿no? Se han hecho tantas cosas malas en esta historia del mundo, ¿no? Ayudar en demasía, decidir por, no contar con, hacer planes sin. Tú todo eso lo has contado muy bien. Con todas las preposiciones. Libros, ¿no? O sea, si tenemos que decidir sobre cualquier cosa, pues vamos a hablarlo, y tú tienes también tu opinión, tu posición, y a lo mejor no me gustará, pero tengo que preguntártelo. ¿Tengo que decidir yo por ti porque soy tu hija? No, tendré que preguntarte antes de nada, ¿no? ¿Te fijas? La de personas que van a las residencias y los hijos no les han dicho que van a una residencia. ¿A una residencia? Ajá, claro. No, mamá, te dejo esta semana nada más, es que te tienen que ayudar con la rehabilitación. Vamos a un spa, a un balneario, Wow. a unas vacaciones. Esto tendría que estar penado por la ley. Tendría que estar penado. No, de verdad. Pero lo hacen por no sufrir, por no tragarse el momento, por no afrontar la realidad de sí, te tengo que llevar a una residencia, tenemos que ir a una residencia, tienes que vivir en una residencia, porque ahora el cuidado no te lo puedo dar en casa. Bueno, pues vamos a hablarlo, para eso somos adultos, ¿no? Vamos a hablarlo y te lo tendré que decir. Y tendremos que llorar, pues igual tenemos que llorar, pero habrá que afrontarlo. Si no le dejamos el paquete a las profesionales de la residencia, que claro, la persona cada día se va a la puerta a esperar a que su hijo le recoja. No, es que mi hijo me dijo que estaría solamente una semana. Y me vengo aquí a esperarle. El paquete se lo dejamos a otro por no afrontar nuestra realidad de manera madura, hablando con una persona madura, ¿no? O sea que tiene muchas consecuencias esto, muchas realidades, ¿no? Antes Ana apuntaba esta profecía que se autocumple, ¿no? Que cuando hablamos de profecía hablamos eso, ¿no? De que parece que el destino de las personas mayores ya está escrito. Vamos a llegar a cierta edad en la que nos vamos a comportar de esta manera, vamos a tener una serie de carencias, vamos a ser caprichosos, vamos a ser, y si somos mujeres, vamos a ser histéricas, etcétera, ¿no? Pero es que además muchas veces no somos conscientes de que nosotros mismos tenemos tan interiorizado eso, que por eso decimos la profecía que se autocumple, ¿no? Porque nosotros mismos, volviendo a esto del lenguaje,
quantes vegades no ens sentim dient bueno, és que jo ja a la meva edat, a la teva edat, què? O sigui, mirem de justificar coses, no? De que jo amb aquesta edat... Però és que una de les conseqüències molt importants en tant idees preconcebudes i sovint fins i tot acceptades per un mateix, destaca l'assumir certes pèrdues de memòria, que sí, que d'acord, aquí mi caballo de batalla que trec molt sovint a relluir perquè no deixo de ser neuropsicòloga. Ens fem grans i és evident que l'agilitat de memòria o la velocitat de la processament d'informació no és la mateixa que quan érem joves, de la mateixa manera que no correm igual, no pugem les escales tan ràpid o no tenim la mateixa agilitat en certes coses. Però igual que ningú assumeix com a normal que pel fet de tenir 80 anys o de tenir 90, fins i tot de tenir 100, una persona estigui postrada en una cadira de rodes, no hauríem d'assumir que per tenir certa edat és normal el que, recorro una altra vegada al llenguatge col·loquial que es fa. Afortunadament començo a sentir-ho menys, però encara se sent molt. Aquesta frase te va encantar, Anna. L'avi perd el cap. Bueno, és que l'avi ja perd el cap. Però és que el problema és que això moltes vegades, fins i tot en el context mèdic, hi ha gent que va al metge de família perquè li diu, ostres, jo penso que és que realment últimament em costa molt recordar. Bueno, dona, què vol? Als 80 anys, com que què vull? Sí, com que què vull? Doncs vull tenir una memòria raonablement bé, perquè és cert que no serà la mateixa, però hi ha determinades pèrdues que no justifiquen per l'edat i per això lamento dir-los, per qui no ho sàpiga, que la demència senil no existe. La demència senil és un terme que mèdicament es va fer servir durant unes dècades quan la recerca encara no ens havia posat en el punt de poder distingir quines eren les diferents causes de demència o deteriorament cognitiu. Quan es pensava que era una part natural de l'envelliment, i llavors es deia demència senil. I de fet molta gent encara, a mi encara molta gent em diu no, la meva mare o la meva àvia, Alzheimer no, tenia demència senil. I dius, pobre. Segurament tenia Alzheimer, perquè l'Alzheimer és la causa d'entre el 60 i el 70% dels casos de demència. Però com que no se sabia diagnosticar perquè no teníem les eines, es deia demència senil. Però ara ja no tenim excusa. La demència senil no existeix. No és un diagnòstic mèdic. Si una persona perd la memòria més enllà del que pot justificar-se per la seva edat, cal que aquella persona rebi una atenció mèdica i que es busqui la causa d'aquell deteriorament. Perquè desenvolupar demència no és una conseqüència inevitable de fer-se gran, tot i que fer-se gran sigui el principal factor de risc. Això va en contra dels esforços que fem des de la ciència i realment ens fem molt mal. Què t'hi has trobat, Anna, tu amb això? No et dic necessàriament personal, sinó... Jo últimament penso molt en aquest tema de les anomenades demències o aquests processos que primer afecten unes persones sí i altres no. És a dir, no és un camí irreversible o, perdona, inevitable, gràcies, de l'envelliment. És a dir, unes persones mantenen... Però, esclar, tot el que tracta amb la malaltia mental està molt poc acceptada. O sigui, la gent accepta que tinguis problemes de mobilitat, però ja no veu de la mateixa manera els problemes de tipus mental, no? Però és que els problemes mentals, com hem vist a la pel·lícula abans, és un llarg camí. És un camí que pot començar amb petits despistes i tal. Què passa? És un terme molt estigmatitzat, no? Llavors jo crec que una de les coses amb les que tracto de ser molt cuidadosa ara, o anar amb molta cura, és el tema d'anomenar, no? O sigui, jo quan alguna amiga meva comença a tenir aquest camí, doncs jo em dic, doncs està una mica despistada o tal. Per què? Doncs sí, en uns moments estàs despistat molt, però després, vull dir, en la pel·lícula ho hem vist, com ella, i de sobte diu, ara no sé de què anava, no? Bé, jo crec que
donat que l'estigma és tan fort, és molt important no provocar una enorme exclusió de repent, no? O sigui, tu comences a tenir més despistes, vas al neuròleg i tal, i ja estàs etiquetada com persona que va, no? Llavors jo crec que l'actitud cap a aquestes persones és molt important. I després això també crec que exigeix un procés intern per a les persones que l'envoltem. Per exemple, jo me n'he anat despedint d'algunes amigues. Ja no poden ser la meva còmplice, la meva comunicadora màxima, però ella existeix, és una altra persona, però és a dir, crec que és tan important aprendre a despedir-te de la persona que tu tenies i estimar i conèixer i relacionar-te amb aquesta altra persona que segueix sent aquella, però és una altra, jo crec superimportant. Jo veig amigues meves que porten les seves amigues que estan ja una mica a la galàxia, no? I les porten a tot arreu i van i dinen i sopen i surten i estan allà, no? I ho trobo que això és molt important perquè si no, que és la manera de mantindre't dintre d'una onda que puguis estar, no? Després també em sembla molt important comprendre la lluita de la meva amiga, que al seu cap ella se n'adona que no pot arribar a aquest pensament o que aquests circuits estan tancats o que ella ja no és qui era, no? Això és un tema superinteressant de reflexió, no? O sigui, quina persona és i com l'acompanyo, no des de la caritat, sinó des del bon rotllo i de l'amor, no? I bueno, això de la importància de com a través del llenguatge podem excloure persones que podrien mantindre's. I a més, amb la mesura en què tu, encara que estiguis una mica despistada, pots seguir participant, les teves neurones, els teus circuits es poden anar compensant més. Continuen connectant. Que si te echan fuera y ya no estás, ¿no? Sí. Precisamente, Sacramento, yo te quería preguntar, proyectamos otra vez un momento una diapositiva porque quisiera que nos hablaras de este otro estudio, del estudio de generatividad. Ahora sí que Cuéntanos de este estudio, porque es importante también recoger qué piensan las propias personas mayores. Sí, antes lo habéis dicho, esa profecía autocumplida, ¿no? Como existe un estereotipo acerca de la vejez, la sociedad cree que las personas mayores llega un momento en que yo me voy haciendo mayor y puedo aprender ese estereotipo, hacerlo mío. Es lo que se llama el autoestereotipo. Al final yo me lo creo también y creo que como mayor que soy yo ya no, en mis tiempos, ¿no? Y se utilizan este tipo de frases, ¿no? En esta idea ahondamos preguntando justamente a personas de aquí, de Cataluña, de la Universidad Ramon Llull, que van a la Universidad de Experiencia, por un lado, que están en casals de la gent gran, que están haciendo voluntariado o están en partidos políticos, y gente de Valencia, yo vengo de la Universidad de Valencia, 57% eran mujeres, 685 personas, y en esta pregunta en concreto contestaron unas pocas menos, 551. Les preguntamos qué es lo que la sociedad espera, qué es lo que tú, como persona mayor, crees que la sociedad espera de las personas mayores. Y nos sorprendimos cuando vimos que la mayor parte de las respuestas estaban en las dos primeras categorías. Decían, nada. La sociedad ya no espera nada de nosotros, no creo que esperen nada, que nos muramos, poco, nada. Otros, un poquito más benévolos, decían, a un lado, que les dejemos estar, pero que estemos a un lado, que no molestemos, que no demos demasiada faena, ¿no? Que no gastemos mucho,
porque tiene que quedar dinero para el resto, ¿no? El tema este de la dependencia y cómo los medios de comunicación muestran la dependencia y el gasto sociosanitario, pues no hace mucho bien, ¿no? Y otras personas, ya más en este sector, imaginemos esto como un gradiente, ¿no? Decían, bueno, yo les veo que la sociedad quiere que nos mantengamos con salud porque les podemos ayudar, que nos cuidemos y que les cuidemos o les ayudemos a cuidar a los nietos, por ejemplo, ¿no? También que estemos felices porque así nos lo pasaremos bien y estaremos en un envejecimiento saludable y no gastaremos tanto, ¿no? Y por último, y muchas menos respuestas, entraban en la última categoría, lo que hemos llamado la máxima generatividad, las personas que además son las que más participan. Dice que ayudemos a otras generaciones, que aportemos a otros lo que hemos aprendido, que nuestras experiencias sirvan para otras personas, que participemos como ciudadanos activos que somos y seguiremos siendo hasta el final. Bueno, pues esto tiene mucha trayectoria, estos análisis que hemos hecho, os muestro solamente un flash, porque resulta que se relaciona mucho aquellas personas que más se implican en asociaciones en donde contribuyen de una manera mucho mayor porque están gestionando la asociación o están reivindicando más, son las que se sitúan aquí. Y en cambio las que van solamente a una actividad donde voy como consumidor, como agente pasivo, se sitúan más allá. Es más, muchas personas pues apenas acuden a participar porque, claro, ¿yo para qué? Con esa idea, ¿no? Yo ya no, ¿yo para qué? Entonces, tiene unas graves consecuencias esto, el que yo crea que la sociedad no me quiere, no me estima, piensa de mí que yo no valgo, acaba haciendo mella sobre mi persona y va modificando mi identidad, cómo me veo yo a mí misma. Y eso me paraliza también para hacer cosas, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Y realmente el hecho de que esté reflejado en un estudio de investigación es aquello que no es nuestro parecer, ¿no? Sino que realmente es lo que se refleja. Es un tema, a mí bueno, ya lo ha dicho antes Cristina, ¿no? Que a mí me apasiona hablar de este tema, habría muchísimo que hacer, podríamos estar varias horas, tiempo que no tenemos, queremos dejar un pequeño margen para que los asistentes puedan también intervenir. Y entonces, para cerrar esta parte de mesa, mi última pregunta sería, ¿cómo enfocaríais la llamada a la acción para transitar hacia una visión más positiva, optimista y sobre todo no discriminativa de la vejez, ¿no? Si pudierais hacer aquella ansiada carta a los Reyes Magos y pudierais pedir 2, 3, a lo sumo 4 cosas, brevemente, Ana, ¿qué pedirías? Bueno, yo creo que todos los cambios sociales empiezan por los personales, ¿no? Entonces yo creo que es la transformación que ya se está viendo de las viejas y viejos que vivimos y participamos, la que estamos propiciando un cambio, ¿no? Yo, bueno, hay algunas ideas que son como mantras que yo utilizo siempre, pero que me parecen fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la idea de que nunca es tarde, ¿no? O sea, de que nunca es tarde para empezar a participar, para poner límites, para decidirte a vivir tu vida, etcétera, ¿no? Entonces, y que, bueno, este nunca es tarde siempre lo acompaño de otra frase que quiere decir ahora o nunca, porque claro, sí, vale que nunca es tarde, pero si te esperas mucho, pues ya igual es un poco complicado, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que estar, tenemos que participar, tenemos que las personas que hemos tenido la suerte de tener pues, una profesión o una carrera o algo, pues en el sentido generativo, ¿no? Devolver a las jóvenes generaciones lo que hemos recibido para poder, no sé, dar continuidad a nuestras vidas, ¿no? Y bueno, creo que hay una idea fundamental que es la de no soltar las riendas de tu vida jamás, ¿no? O sea, hasta el último minuto ser tú quien toma las decisiones, quien lleva tus cuentas, quien decide lo que comes, quien decide tal, ¿no? Para esto tendréis que procurar que os quieran poco, porque como os quieran mucho no vais a poder hacer nada porque os lo van a hacer todo y vais a envejecer como fieras en un minuto.
Y lo que dice mi amiga Ángeles, que cumple el lunes 97, me dio ayer en Madrid un papel y me había puesto la canción del Resistiré, ¿no? Así que la única manera de llegar a la meta sin despeinarnos es hacer nuestra vida siempre hasta el último minuto y dejar que todos los que os aman lo hagan a distancia. Sacramento, bueno. ¿qué 2 o 3 cosas dirías tú? Como ella se ha centrado más en una visión personal, me voy yo a una visión más macro, ¿no? Como psicóloga social que soy, miro desde fuera. Creo que podemos informar más y formar a las personas sobre el edadismo, sobre la discriminación por edad, formar e informar a las personas que estamos en el proceso de envejecer, pero también a las generaciones más pequeñas, cuando hemos puesto en marcha proyectos intergeneracionales y hemos hecho actividad de 2 generaciones, ha sido muy interesante y siempre niños, adolescentes o jóvenes dicen: ¿cuánto he aprendido de las personas mayores? Es que no me esperaba esto, no me imaginaba que fueran así. O sea, tenemos que ir haciendo pequeñas acciones, ¿no? Sobre el proceso de envejecer, sobre qué podemos hacer, sobre qué debemos seguir haciendo, sea la edad que tenemos, ¿no? Por otro lado, tres cosas en mi carta. Cambiar el lenguaje. El lenguaje que utilizamos para hablar de otras personas, pero el lenguaje que también utilizamos para hablar de nosotros mismos, ¿no? Esta era la música que yo escuchaba en mi época. No, esta es la música que a mí me pone. Esta es la música que a mí me gusta. ¿Ya está? Porque si la escucho ahora me sigue haciendo vibrar, ¿no? O sea, esta es mi música, ya está. No es de mi época, ¿no? Porque, bueno, es que esta época también es tuya, ¿no? Es decir, ¿no? Mientras vives sigue claro, siendo tu época, ¿no? hasta que no estemos bajo tierra o hecho polvo, por ahí, todos son épocas nuestras, ¿no? Entonces, cambiar, igual que se ha logrado, no totalmente, pero un poquito se ha avanzado en el lenguaje no sexista o el lenguaje no discriminatorio en las personas con discapacidad, y aún hay mucho que hacer, pero ya fijaros, en la Constitución hace muy poquito ya conseguimos quitar el término disminuido, ya era hora. Pues yo creo que también se podrá ir cambiando este lenguaje con el tiempo, ¿no? Y en tercer lugar, potenciar las relaciones entre generaciones. Creo que hay que hacerlo porque hay que derribar creencias erróneas y es una verdadera pena ver los datos que dan de cirugías estéticas y medicina estética que dicen que las mujeres hacia los 20 o así empiezan sus primeras operaciones para corregirse signos de la edad, con 20. Bueno, pues hay que aceptar la edad, hay que abrazarla y hay que quererse como uno es y adaptarse, si la adaptación y la flexibilidad cognitiva es lo mejor, ¿no? Efectivamente. Bien, pues carta hecha. Yo creo que hemos abordado el tema de manera bastante poliédrica, con mucho sentido del humor, pero es que es importantísimo también tomárselo con humor, porque si no, apaga y vámonos. Y bien, nos quedan unos 10 minutos. Es tiempo para que los que estáis aquí, ya veo una mano levantada, podáis intervenir, preguntar, etcétera. Adelante, por favor. Sí, hola, gràcies. Bé, agrair-vos a totes tres les vostres paraules intel·ligents. Agrair especialment a l'Anna la seva ira amable. La teva ira amable te l'agraeixo íntimament. Intentaré ser breu. Jo vaig passar, l'any passat, vaig ingressar voluntàriament en una residència, vaig passar des del dia 23 de març fins al dia 23 d'abril i vaig conèixer una situació social que ignorava i realment em va impactar i tot impacte que d'alguna manera t'arriba a copsar el cor em va també copsar la ment. És a dir, vaig aprendre realment que hi havia un món que desconeixia, que vaig viure íntimament i que vaig haver d'observar i mantenir-me al marge d'aquesta observació, tot i que intentava ser intel·ligent en l'observació que estava fent del món que m'envoltava. O sigui, vaig descobrir que, per exemple, els homes, que formen part d'un col·lectiu important dintre la residència en la que jo vaig passar un mes, d'alguna manera eren un col·lectiu que quedava de forma secundària dintre la relació que hi havia en la major part de les auxiliars i infermeres i personal de manteniment.
quedaven marginats i en una situació en la qual jo no vaig arribar a entendre com arribava en la posició masculina a aquest estadi, que era que els homes xocheamos. Jo pensava que era realment una situació a la qual jo encara no hi he arribat, que esperava que seria un estadi de felicitat nou, que jo desconeixia, que és això de xochear. Però era una manera de qualificar-nos als homes com una situació diferent a les dones. Però no volia parlar d'aquesta anècdota, queda com una cosa anecdòtica. El que em va sobtar era que hi havia realment una lluita de classes dintre del que és una residència. O sigui, hi ha la part d'actitud, hi ha la part de pràctica i hi ha la part institucional. Quan dic la lluita de classes em refereixo que la residència en la que jo vaig passar aquest mes podria ser una situació de classe mitjana que oscil·la entre classe mitjana mitja i classe mitjana baixa, però allà hi havia uns vehicles particulars que eren realment Maseratis, que eren comprats indubtablement per les famílies que portaven aquelles senyores i aquells senyors. Vehicles cars, per tant hi havia un poder adquisitiu elevat. Què generava això? Per part de les infermeres i de les auxiliars generava una diferència social que era explosiva. Si a més parlava en català aquella família o aquella senyora o aquell senyor, la diferència es multiplicava en el que era el maltracte que després se realitzava al menjador. És a dir, eren nens, eren les nenes, el que d'alguna manera vostè les ridiculitzava, jo estic d'acord amb aquell ridícul i no m'hi estendre'm, però la lluita de classes existeix, molt breu. Li agrairia això, si pot anar... Acabo, que necessitem d'urgència un tractament institucional que formi a les persones que atenen a les residències, res més. Gràcies. Efectivament, sí. O sigui, jo crec que estem d'acord que cal que hi hagi aquesta formació al personal. O sigui, efectivament, i s'ha de començar per posar en valor la tasca del cuidar, la tasca d'aprendre. Sacramento. Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, llevo años haciendo formación para el buen trato. Así se llama, formación para el buen trato dentro de las residencias, porque uno no viene de casa sabiendo ser respetuoso, no viene de casa, no viene de serie y no viene tampoco en el plan de estudios especificado. Entonces, muchas personas están trabajando, pero les falta. De hecho, muchas personas, sobre todo grado de auxiliares, ¿no? Están a lo mejor trabajando de eso porque no han encontrado otro trabajo. Entonces, es un trabajo que no está bien pagado, que es muy rotatorio, que tiene unos turnos que son invivibles. Y claro, eso hace que muchas personas están ahí y no tienen ganas, no tienen vocación. Fíjate antes en el documental cuántas veces ha salido la palabra vocación, ¿no? de Carmen Elías como actriz. Es que esto lo vivo de natural porque tengo vocación, ¿no? Entonces, no todas las personas que están trabajando en las residencias, ni en muchos otros sitios tampoco, tienen vocación, y esto hay que trabajarlo, desde luego. Y sí. Lo que pasa es que a mí eso de la vocación me da un poco de miedo, más que nada porque creo que es una profesión que para que realmente sea digna tiene que estar bien pagada, tiene que estar bien valorada, no considerada que es lo último que puedes hacer, y con formación, con sueldos, con horarios, con turnos que se puedan vivir, y teniendo en cuenta a la población que se está atendiendo. Porque claro, es decir, tú no puedes ir a toda velocidad cuando yo voy más lenta porque me tropiezo, o porque me gusta comer despacio, o porque, bueno, ahora resulta que al final de la vida tenemos que coger una velocidad que ya hemos estado toda la vida montadas en la moto, y ahora resulta que tenemos que seguir igual porque la pobre chavala que te está atendiendo te le esperan 25, ¿no? Entonces, hay que hacer una reflexión muy importante sobre los cuidados. O sea, esta es la gran reflexión que tenemos que hacer, porque lo que se avecina es mucho peor que lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, yo creo que eso del buen trato, y además me ha encantado eso, que no venimos con el buen trato aprendido de casa muchas veces, justamente porque nuestro entorno no es demasiado, ¿no? Entonces, el buen trato es trátame bien, ¿no? Va a haber más personas mayores, va a haber más personas con discapacidad. Cuando uno llega a una residencia, llega porque necesita cuidados, porque si no, intenta quedarse en su casa, si puede, pero si necesita atención, pues ya
Sí. es un lugar donde te van a atender, ¿no? Entonces, hace falta formación. Leí hace poco un meme de estos que te mandan por Instagram o así, ¿no? Y que decía, el mundo de los cuidados cambiará cuando por lo menos se le pague más a alguien que trabaja cuidando de personas en situación de fragilidad que a alguien que está cuidando en un garaje. Claramente. Creo que teníamos otra intervención. Hola. ¿Tenemos otra palabra pedida? Hola, bueno, muchísimas gracias a las tres. Primero, habéis dicho... ¿Te puedes levantar? Sí, sí. Aquí, vale, O la perfecto, mano. gracias. Es que no ya se ve está. aquí mucho. Ya está, gracias. Era para saber hacia dónde mirar. Perdona, vocaliza y es que soy sordeta. Vale. Bueno, pues gracias a las tres otra vez, gracias a todos. Habéis empezado por la palabra vieja, es una palabra que utilizo yo constantemente y la gente me dice enseguida, no, tú no eres vieja, la ropa es vieja. Bueno, pues yo soy vieja y a mucha honra, porque mucha Felicidades. gente no ha llegado, ¿vale? Eso para empezar. Segundo, Ana, usted me ha escrito un libro para mí, según mi hermana. El Yo Vieja me lo dedicó y me dijo, Mari, te lo ha escrito para ti. Lo recomiendo a todo el mundo. Y luego ya, para acabarlo y hacerlo corto, cuando habéis hablado de las sabias, las yayas y todo, que no se le olvide a nadie que fuimos las que conciliamos, las que trabajamos, las que nos pusimos el bikini, las que nos pusimos minifalda, las que nos quitamos el sujetador y las que seguimos haciéndolo. Y ya está, y disculpad. Bienvenida al club de las viejas tremendas. Tenemos otra intervención. Muchísimas gracias por sus palabras. Hola, mira, yo todos los lunes voy a recoger a mi hijo y me encuentro a muchos abuelos recogiendo a sus hijos. Y el otro día, pues, uno de ellos me dice que pues, le tienen que operar. Y digo, bueno, pues te acompañará tu hijo, ¿no? Que yo le conozco, ¿no? Y dice, no, porque no quiero molestarle, tal. Digo, hombre, pero es una cosa importante, que es una operación, tal. No molestar. Digo, ¿pero por qué no le quiere molestar? Bueno, pues porque, pues eso, tiene sus cosas y tal. Digo, pero bueno, tú no te valoras, tú tienes tus cosas que tienes que... Porque tu hijo, ¿tú qué haces aquí? Vienes a recoger a tu hijo, a tu nieto. Eso, él lo valora. También en verano también quiere que estés con él. También le ayudas bueno, yo que sabía su vida un poco, digo, económicamente le ayudas. Y otras cosas que él no se valoraba. Entonces cuando Sacramento pone aquí los datos, me encanta porque no es lo que pensamos, sino lo que ya han estudiado. Entonces, quiero que todos esos mayores que no se valoran como que no aportan nada a esta sociedad, sí que aportáis mucho y aportáis muchas cosas que a lo mejor no valoráis vosotros mismos. Entonces, a lo mejor preguntando a tu hijo qué es lo que valoran de ellos, pues nos ponemos un poquito valor y pasamos a este otro lado de las respuestas. Así que muchas gracias por este espacio que hacéis y creo que los mayores aportáis mucho más de lo que os valoráis. Gracias. Bueno, estamos ya que yo sobre tiempo, pero no sé si hay alguna intervención más. ¿Tenemos alguna...? Yo tengo una. Estoy aquí. Ahí. Yo quería, bueno, ante la situación de cómo ponerme en el transporte público y tal, ¿hay una actitud condescendiente dentro del transporte público para cuando cedes el asiento o cosas así? O, no sé, quería una aportación acerca de este tema. Sí, que pregunta, es un chico joven y dice que a veces tiene dudas en la cesión del asiento en el transporte público, si se puede entender como condescendiente o si es respetuoso. Bueno, yo tengo un blog en un periódico digital cordobés que se llama Cordópolis y justamente una de mis últimas entradas se titula Por favor, siéntate. Porque y ahí argumento, me parece muy interesante lo que planteas, yo argumento que cuando tú te montas a un sitio y alguien te cede el asiento, siempre tienes, primero, que aceptar y segundo, que agradecer. ¿Por qué? Pues por razones diversas. Primero, porque tú, cuando te lo cede, es porque el otro te ha visto que estás peor que él, ¿no? Y entonces,
¿Por qué decimos que no? Porque no, yo soy joven y no me tienes que dejar el asiento. Y esta conducta que ha tenido un chico, una chica joven o una mujer o cualquier persona, por una parte es una muestra de que esta persona, de que el sistema educativo funciona, que tenemos un sistema educativo que enseña a la gente a comportarse como debe. Porque a mí me molesta soberanamente montarme en el metro y en los asientos que pone reservado para personas mayores, que yo soy, pues hay un tío allí con el móvil que bien se cuida de no levantar la mirada, porque entonces se tiene que dejar el asiento, me molesta. Me gusta que me dejen sentar. Pero, primero, este chico o chica es bien educado y, segundo, este chico o chica está haciendo un acto que tiene una respuesta social. Es decir, cuando este chico se levanta, a su alrededor la sociedad le está diciendo muy bien. Y esto, digamos, es un elemento importante de civilización y de cultura, porque este chico que ha hecho este esfuerzo sabe que es bien recibido, mientras que si yo le digo que no, bueno, la próxima vieja me va a decir que no, pues ya está, que se aguanten, ¿no? Entonces yo creo que es un acto de educación y las viejas, por favor, sentaros y dad las gracias. Gracias. Aunque ya sé que todas parecéis viejas, pero sois jovencísimas. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Yo creo que hora ya de ir a comer, que es sábado, y nada, gracias a todos por la participación.